Muy bien. Ángulos ahora. Bien, existen los ángulos es la medida de la abertura que hay entre dos rectas, dos semirrectas, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta recta, por ejemplo, y tengo otra recta por aquí así, entonces la medida de la abertura, o sea, qué tan abierto está esto, esta medida, así, esto es el ángulo, ¿ya? A este ángulo le voy a llamar ángulo alfa, ¿ya? Es la letra A del alfabeto griego. Por lo general, se le pone un nombre a este puntito de acá, que en realidad se llama vértice, ¿ya? Y se le pone un nombre con una letra mayúscula. Yo le voy a llamar A, ¿ya? Entonces, ese es un ángulo. Existen diversos tipos de ángulos, ¿ya? Existen ángulos que tienen un lado así y el otro lado así. Me salió un poco chuequito. Ahí está. Así. Entonces, a este ángulo se le llama ángulo de 90 grados y se dibuja un cuadradito acá. Así. Con ese cuadradito ahí es suficiente para decir que ya tiene 90 grados. ¿Ya? Pero nosotros vamos a ponerle aquí 90 grados. ¿Ya? Y y si el ángulo estuviera así, me he olvidado de decirte algo, que este puntito de acá es el vértice, que le voy a llamar A, ¿ya? Acá también voy a poner un puntito que es el vértice, y también le voy a llamar A. Ok, bien. Ahora, si el ángulo hubiera recorrido así todo esto, entonces estos son 180 grados, ¿ya? 180 grados. Bien, al primer tipo de ángulo se le llama ángulo recto y al segundo tipo de ángulo se le llama ángulo llano. Ok, nosotros vamos a estudiar estos dos tipos de ángulos básicamente, ¿ya? Eh, a este que es recto también se le relaciona la palabra complemento, complemento, mientras que al ángulo llano se le relaciona la palabra suplemento. ¿Ya? ¿Y en qué consiste eso entonces? ¿De qué se trata? Ah, se trata de que cuando tú tienes, supongamos que tienes por acá otra recta así, entonces el ángulo de 90, si observas, ha sido dividido por dos ángulos, ¿ya? Ahora hay dos ángulos, un ángulo por acá y otro ángulo por acá. Hay dos ángulos. Estos dos ángulos sumados me dan 90 grados. Por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo vale alfa y el otro ángulo vale beta, que son dos letras del alfabeto griego. Entonces se dice que alfa más beta es 90 grados. Con esta definición ya podemos hacer un montón de problemas. O sea, yo te puedo hacer un problema así. Te digo de que este ángulo vale 90, el de acá vale 10 grados. ¿Y cuánto valdrá este ángulo? Vamos a ponerle X mejor. Pero utilizamos este concepto de acá, de que la suma de los dos ángulos tiene que darme 90. O sea que 10 más X me tiene que dar 90 grados. Y ya está. Y resolvemos esta ecuación y nos sale que X vale 80 grados. Y ya está. Ya. Resulta de que regresando otra vez al ángulo recto, tanto alfa como beta
son ángulos complementarios, o sea, uno complementa al otro, ¿ya? Son complementarios. Entonces digo que el complemento de alfa es beta, es el ángulo beta. Y también, a su vez, el complemento de beta es alfa. Así. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar nosotros? Fácil. Cuando a ti te digan hallar, por ejemplo, el complemento de 40 grados, entonces tú tienes que pensar que es 40 más, y el complemento, que lo vamos a llamar X, tiene que sumar 90. Entonces el 40 pasa a restar, y el ángulo que yo quiero hallar sería 90 menos 40. Y de ahí me sale que X vale 50 grados, ¿no? Eso es porque conocemos el ángulo de 40 y podemos hacer la resta. Pero ¿y qué pasaría si no conocemos el ángulo de 40? Por ejemplo, me dicen hallar el complemento ya no de 40, sino me dicen hallar el complemento de, supongamos, de X. El complemento de X. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, si yo tengo un ángulo que es X, más su complemento, que no sé cuánto vale este ángulo, y ese es el que me están pidiendo hallar, este me piden hallar, esta suma me tiene que dar 90. Entonces, el X que está acá lo voy a pasar a restar. Entonces, el ángulo que me están pidiendo hallar sería 90 menos X. Y sí, esto es algo lógico, ¿no? A ver, si yo, si yo tengo así ángulos de 90 y uno vale X, el otro ángulo tiene que valer 90 menos X, porque es lo que nos ha salido acá. ¿Ya? Así, entonces ese es el complemento. Bien. ¿Y qué pasaría en el caso del suplemento? Del ángulo de 180 grados. Ajá, entonces, si yo trazara una recta por acá, así por ejemplo, entonces dividiría el ángulo de 180 en dos ángulos. Ya, un ángulo por acá y otro ángulo por acá. Dos ángulos. Y la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. O sea que si este ángulo vale 100 grados, el de acá tiene que ser 80. ¿Ya? Y son suplementarios los dos, porque suman 180 grados. Pero así no se halla tan rápido el 80. Esa no es la forma de hallar. Según la geometría, debería ser 180 menos el valor de este ángulo de acá, menos 100. Y bueno, eso nos sale 80, pues, ¿no? Que era lo que ya sabíamos. Y esos son los ángulos suplementarios. Entonces, si tienes un problema que te dicen, por ejemplo, hallar el suplemento de, no sé, de 40, entonces tú dices, ya, un ángulo vale 40 más su suplemento, que no sé cuánto vale, esto me tiene que dar 180. El 40 pasa a restar y esa resta me va a salir 140. Y ya está. Y ya hallamos el suplemento de 40. Así es fácil. ¿Ya? O si quieres, o si quieres, eh, el suplemento de 40, le voy a poner una S con un 40 aquí, es 180 menos 40. Ya. Si tú quieres hallar el suplemento de 70, sería 180 menos 70. Si quieres hallar el suplemento de 110, sería 180 menos 110. O sea, siempre se va a restar de 180. Y si quieres hallar el suplemento de X, sería 180 menos X. Así. ¿Ya? Bien. Ok. Ahora, vamos a borrar un poco todo esto. Ya sabes, si no ha quedado claro algo, puedes regresar el video. ¿Ya?
supongamos que tenemos, lo que te voy a mostrar es una propiedad de los ángulos, ¿ya? Supongamos que tenemos dos rectas que se cruzan, así como hemos cruzado estas dos, y se van a formar cuatro ángulos. El ángulo que está acá, primer ángulo, el ángulo que está acá, segundo ángulo, el ángulo que está acá, tercer ángulo, y el ángulo que está acá, cuarto ángulo. Entonces se forman cuatro ángulos, ¿ya? Hay una propiedad aquí, que te la voy a explicar ahora, ¿ya? Bien, vamos a suponer de que este ángulo mide 80 grados. Y la pregunta es, ¿y cuánto mide el ángulo que está acá al costadito? Este es el vértice, ¿ya? ¿Y cuánto mide este ángulo? Pero si observas bien, si eres muy observadora, te vas a dar cuenta que estos dos ángulos están formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, este ángulo que está de color azul va a tener que valer 100 grados. Son suplementarios estos dos. Entonces, para no estar llenando mucho, ¿ya? Voy a poner aquí que es 100 grados. Bien, ahora yo quiero saber cuánto vale este ángulo de acá. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Este ángulo con este otro suman también 180 grados, son ángulos suplementarios. Entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo que está de rojo? El ángulo que está de rojo va a valer 80 grados, porque tiene que sumar 180. Y vamos a hacer lo mismo con el último ángulo, este de acá. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Entonces, también hay un ángulo llano acá. Mira, observa. Todo esto es 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que está de azul tiene que ser 100 grados. Esto lo he hecho yo con los valores de 80 y de 100. Y me salió esto. Pero si hubieras utilizado otros valores, eh, también se cumple la misma propiedad, ¿ya? ¿Y cuál es la propiedad? Si observas, los ángulos que están, este ángulo que está de color rojo y este que está también de color rojo, son iguales. Son iguales. Y los que están de color azul también son iguales. Y están uno al otro lado del otro. Entonces, cada vez que tú tengas dos rectas, una recta por acá y otra recta por acá, y se estén cruzando, entonces tú puedes decir de que el ángulo que está acá y el que está detrás de este de aquí, son iguales. O sea, si a ti te dicen que este vale 40 grados, el de acá también vale 40 grados. ¿Ya? ¿Me entendiste? Si a ti te dicen de que este vale 2x menos 10, el del otro lado también vale 2x menos 10, porque son iguales. Y es más, el que está acá arriba también es igual que el que está acá abajo. O sea, si el de acá arriba te dicen que vale x elevado a la 8, el de acá abajo también vale x elevado a la 8, porque son iguales. ¿Ya? Esa es una propiedad. Entonces, la geometría le llama ángulos opuestos. Los ángulos opuestos. Y opuestos, pero por el vértice, porque en medio de ellos está el vértice. Entonces, se les llama ángulos opuestos por el vértice. Son iguales. ¿Ya? Muy bien, entonces, si tuviéramos un problema así, y te dicen que este ángulo vale 30 grados, y que el de acá vale 2x menos 10, entonces tú dices, ah, pero estos dos son iguales por la propiedad de opuestos por el vértice. Entonces, elaboras una ecuación y dices 2x menos 10, el ángulo que está acá, tiene que ser igual al ángulo que está acá, que es 30. Y listo. Y resuelves esto y hayas x. Vamos a resolverlo. Este 10 que está restando va a venir acá a sumar, y cuando sume al 30 me va a dar 40. Acá se va a quedar 2x. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 40? O si quieres, simplificas mitad y mitad y me sale 20. 20 grados. Y esa sería la respuesta. Bien, con esto creo que es suficiente para que puedas resolver los problemas de ángulos. ¿Ya? Trata de resolverlos todos, y aquellos que no puedas, entonces eh, lo dejas,
lo dejas nomás, pero intenta resolverlos todos. Bien, eso sería todo. Nos vemos.